Hello. ¿Quiere empezar, padre? Bueno, eh, tal vez simplemente hacerle un pequeño recordatorio de donde hemos terminado la última vez. Hemos visto un poco las razones de la revolución, viendo a la vez razones intelectuales a través de la famosa Ilustración, los filósofos, un deseo profundo de destruir a la iglesia para establecer un culto más bien deísta y que parece inocente, tolerante, tranquilo, ¿no? Hemos visto también que una de las causas de la revolución fue la situación social, ¿no? La situación social difícil, ¿no? de este momento y que entonces va a explicar también la violencia con la cual se va a desatar la revolución. Y habíamos terminado con esta convocación entonces de los estados generales, ¿no? De los tres estados, el clero, la nobleza y el llamado tercer estado, para poder resolver, encontrar solución. Es una fuerza de propuesta que pide el rey para encontrar soluciones al tema de la bancarrota, porque por causa de muchas despensas de la guerra en Estados Unidos, ¿no? Para la lucha para la independencia norteamericana, entonces las finanzas están en un estado desastroso. 50% del presupuesto es para pagar intereses. Entonces, está así este famoso tema financiero que justifica la reunión de los estados generales. Es el primer objetivo. Y vimos que el tercer estado ha obtenido entonces que haya doble representantes. Más o menos hay 270 del clero, 200 de la nobleza y 500 y picos del tercer estado. Ahora el tercer estado está presionando para que el voto no se haga por estado, sino que se haga por cabeza, lo que les daría entonces una mayoría en las decisiones. Y hemos visto también que el tercer estado eh, se presenta muchas veces como representante del pueblo, pero no olvidemos que solamente hay 200.000 personas que lo han elegido. Para, para votar y para ser elegido hay que estar inscrito en el registro de las contribuciones, hay que pagar impuestos y entonces solamente una clase rica, enriquecida, que es la burguesía, en la industria, en los bancos, en los seguros, solamente esta clase entonces queda representada, ¿no? Hay bien dos tercer estados con intereses bastante opuestos. La burguesía, ¿no? Que llega delegada al tercer estado es una burguesía enriquecida por el inicio de la revolución industrial. Entonces, vamos al tema de hoy, ¿eh? Habíamos visto entonces las causas lejanas, ¿no? y cercanas de la revolución. El tema 2 es la primera fase de la revolución, que yo llamé destrucción progresiva de la iglesia. Y llegamos entonces al año 1789 con esta famosa Asamblea Nacional. Los estados generales se reúnen a partir del 5 de mayo de 1789. Una gran procesión, así de todos, con un cirio en la mano, ¿no? Se fueron del Palacio de Versalles hacia la iglesia de San Luis a hacer una misa al Espíritu Santo para que ilumine los trabajos de la asamblea, que se iban a inaugurar el día siguiente, más o menos 6 de mayo de 1789.
podemos decir que fue por un acto religioso que se inició la crisis revolucionaria que iba a sacudir tanto a la Iglesia de Francia hasta parecer destruirla para siempre. Solamente hay algunos incidentes en el momento de tomar sus lugares, el tercer estado intentando tomar los primeros puestos, algunos murmurios cuando el obispo de Nancy, Monseñor de la Fare, dice que la religión bastará para resolver todos los problemas. Pero muchos aplausos cuando se refirió a la pesadez de los impuestos. De hecho, en los cuadernos de queja, ¿se acuerdan? Esos cuadernos que se mandó rezar, escribir en las parroquias de todo el reino, no se discute el hecho de que el catolicismo sea la religión del Estado. No se discutía a la Iglesia ni en el detentar de los registros del Estado civil, ni en la dirección de la enseñanza, ni en su severa doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio. Lo dice el historiador Daniel Robs. Muchas veces incluso los cuadernos de quejas hablaban muy bien de los sacerdotes. Muchos sacerdotes están cerca del pueblo. Lo que se pide en estos cuadernos es, cito, poner fin a los privilegios fiscales de la nobleza, a las exenciones de los impuestos, a los derechos señoriales y a los diezmos, repartir mejor las rentas eclesiásticas, limitar la riqueza de los obispos, asegurar a los sacerdotes y a las parroquias un sueldo decente, además de multiplicar los centros de instrucción para la juventud. Todavía hay demasiadas personas analfabetas que no saben leer o escribir. También se pide poner orden al régimen del clero regular, suprimir la deplorable encomienda. Una abadía está dada en encomienda a uno y otro que nunca reside, pero percibe las rentas de esta abadía. Y cerrar también las abadías llamadas inútiles y deshabitadas. Obligar a los monjes a vivir una auténtica vida monástica. Hay que reponer orden en la iglesia. Eso es un poco para resumir. Solamente 25 de los 1.300 cuadernos pide la supresión de los votos religiosos, tan deseada por los filósofos. Entonces, conclusión, si hay deseo de reforma de la iglesia, es con la iglesia, ¿no? Y no sin ella. En los estados generales que se reúnen, hay evidentemente algunas personas opuestas a la iglesia. Por ejemplo, el pastor protestante Rabot Saint-Étienne, que será el presidente de la futura asamblea legislativa, llamada la Constituyente. Hay un abogado de la ciudad de Grenoble, sur de Francia, que se llama Barnave, va a tener un gran papel. Hay deístas, hay admiradores de Jean-Jacques Rousseau, como un joven abogado de la ciudad de Arras que se llama Maximilien Robespierre, que va a tener un gran papel en el futuro. Pero mucho más numerosos, nos dice Daniel Robs, que los adversarios de la Iglesia eran los amigos dudosos y falsos hermanos. Muchos católicos habían sido conquistados por las famosas ideas nuevas de los filósofos. También en la asamblea están varios jansenistas, galicanistas, richeristas, del diácono Richer, ¿no?, que promueve una especie de democratización de la iglesia para volver a la famosa iglesia primitiva. Hay atmósfera muchas veces fríamente hostil a la iglesia en la asamblea y al papa. Todo eso con el lema de la democratización de las estructuras jerárquicas de la iglesia. Un viejo problema, ¿no?, que siempre vuelve. Hay sin duda fuerzas masónicas, ¿no?, obrando en la sombra, pero es difícil medir la influencia real. Hay un masón bastante famoso que trabaja evidentemente un poco en contra de la iglesia, que es el famoso primo del rey, que se llama Philippe Égalité. Lo que va a faltar a la iglesia en estos momentos de tormenta que se acercan es una iglesia unida, coherente, conducida por jefes perspicaces y de
indiscutible autoridad. Infelizmente, no hay. Entonces vienen así ahí les puse una foto de los estados generales que se reúnen, ¿sí? En Versalles. El clero tiene 208 representantes, dentro de ellos 47 obispos, y hay división latente, ¿no? Entre un obispado que viene de la nobleza, ¿no? Y también un bajo clero que él viene del pueblo y que tiene más confianza de parte del pueblo. El tercer estado, entonces, tiene un número doble de diputados, tiene más de 500, y está liderado por un famoso un famoso abogado de la ciudad de Aix-en-Provence, que es mi ciudad del sur, que había puesto arriba, en su foto arriba, se llama Mirabeau. Entonces, Mirabeau es alguien bastante influente, era de la nobleza, pero la nobleza no lo quería por su vida licenciosa. Entonces, entró con el tercer estado. Es el que obtiene que se vote por cabeza, no por orden. Y como la situación no evoluciona en la asamblea, pasa más de un mes sin que se llegue a decisiones sobre los impuestos, los derechos. Entonces, Mirabeau tiene un pequeño truco. Él invita a la gente del clero, a los sacerdotes, como dice, en nombre de Dios, de la paz y de la nación. Pide a los sacerdotes del estado del clero de unirse a los del tercer estado para formar una amplia mayoría, y va a ser entonces el famoso momento, lo puse en la foto de la derecha, del 20 de junio, la proclamación de la Asamblea Nacional. Los diputados del tercer estado, así que algunos sacerdotes del clero, se proclaman Asamblea Nacional, significa se proclaman como representantes del pueblo. Y cuando el día pide a esta asamblea de disolverse, Mirabeau le responde esta famosa palabra: estamos aquí por voluntad del pueblo y solo quitaremos la sala por la fuerza de las bayonetas. Y Luis XVI no usa de las bayonetas, es el 23 de junio, y entonces en una asamblea el 27 de junio constata entonces el poder de esta asamblea. Y ese será siempre con el rey, será siempre así. En nombre de la paz y de la concordia, él fue educado a nunca derramar la sangre, siempre trabajar por la paz, pero entonces en nombre de la paz y de la concordia va a perder poco a poco toda autoridad y prestigio, porque cada vez que alguien grita, el rey responde dándole la razón, dándole lo que quiera. Y entonces hay tumultos callejeros en París en estos momentos. Un sacerdote se dice que como en las calles se grita muchas veces fuera a los clérigos, casi se mata al arzobispo de París, Monseñor de Juigné, el 23 de junio en la calle. Y después llegan los acontecimientos conocidos como la toma de la Bastilla. La rebeldía viene del Palais Royal, que es un pequeño palacio en el centro de París, donde estaba justamente Philippe Égalité, primo del rey, pero su gran adversario. Hay bloqueo de los precios del pan, bueno, hay algunas manifestaciones y un rumor que viene que el rey va a mandar soldados para restablecer el orden. Un famoso abogado, Camille Desmoulins, toma una pequeña cocarda de los tres colores, blanco, azul y rojo, y llama a la rebeldía. Y entonces, uniendo así el pueblo que tiene hambre, porque este día el pan
cuesta carísimo, está a 14 soles, cuando el salario mínimo es de 20. Y entonces es la famosa toma de la Bastilla, símbolo del absolutismo real. En verdad había solamente 7 presos, ninguno preso político, 2 o 3 estafadores, un ladrón y no sé quién. Bueno, dicen que al gobernador, el señor Delaunay, que todo pasará bien si se rinde, él manda su rendición y lo decapitan. Y entonces se inicia a partir de este momento un gran miedo. El gran miedo es el miedo de la burguesía, ¿no? En este momento. ¿Por qué? Porque por toda Francia hay esta noticia de la toma de la Bastilla que viene y parece ser como una especie de derecho para saquear las riquezas. Entonces son saqueadas abadías, son saqueadas castillos de nobles, son saqueados, y también casas, grandes casas de la burguesía. Y por eso la burguesía teniendo miedo en este momento, forma lo que se llama la Guardia Nacional, bajo el mando del vizconde de Lafayette, que había luchado para la independencia norteamericana, que es un gran amigo de Philippe Égalité, ¿no? Que los dos también son masones. Entonces, esta Guardia Nacional, hay que pagar más o menos 80 francos para pagarse el uniforme, es una especie de milicia burguesa, ¿no? Pero que siempre acompañará y intentará canalizar a los movimientos revolucionarios hasta que sea sobrepasada por ellos. Pero es un poco la milicia burguesa para restablecer el orden. ¿Por qué? Porque los de la Asamblea Nacional, los del tercer estado, en este momento tienen muchísimo miedo, muchísimo miedo. Hay tumultos callejeros en París bastante fuerte y entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que se apague los saqueos, ¿no?, en toda Francia, que se apague todo esto? Entonces se decide la famosa noche de la abolición de los privilegios, el 4 de agosto. Entonces, una especie de noche de frenesía, ¿no? Hasta el día siguiente se preguntan por qué lo han hecho así. Todo el mundo dice, bueno, renunció a tal derecho, renuncio al otro, renunciamos al derecho de casa, renunciamos así. Se desencadenaron miles de generosidades en este momento. Los obispos renuncian al diezmo, eh, pero el día siguiente se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para dar marcha atrás? ¿De qué va a vivir el clero si todos los bienes de la iglesia son abolidos? Mirabeau hace votar la supresión de los diezmos, pero los derechos feudales, los derechos de los nobles, ellos son rescatables. Significa, el noble renuncia a su derecho solamente si se le paga el equivalente de 30 años de renta de este derecho. Entonces, al final es solamente la iglesia que pierde eh, en este asunto, y estaban todos ocupados a aplaudir, a aclamar, a abrazarse, y terminaron con un Te Deum propuesto por Monseñor de Juvigny, que es el arzobispo de París. Van a llegar entonces los primeros grandes golpes a la iglesia. Estamos todavía en el año 1789. Primeramente, no se puede notar ningún deseo benevolente de la Asamblea, en favor del bien de la Iglesia. Y al contrario, para algunos llegó el momento para darle duros golpes. Recuerdo que la gran mayoría está formada por las ideas de Rousseau, especialmente de Voltaire, ¿no? Écrasons l'infâme, matemos el infame, la Iglesia. Eso lleva a decisiones que propone un sacerdote de Lorena, que veremos después, se llama el abate Grégoire, que dice, bueno, ahora en el futuro no se enviará a la corte de Roma dinero alguno por anatas. Era un año de beneficio de la renta del obispo que se enviaba normalmente a la Santa Sede. Lo que este tipo de acto, así, la supresión de los anatas,
supone entonces una denunciación del concordato de 1516 que rige la relación entre Francia y la Santa Sede. Pero en este momento nadie prestó atención a este peligro. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que toma así, que digamos, se inspira de la famosa Declaración norteamericana. Antes de la Constitución hicieron una declaración, el hombre tenía derecho a la libertad, a la felicidad. Bueno, también se imita esto haciendo una famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entre tanto, rápidamente, también se reúne una comisión para redactar una constitución. Está Lafayette, está el abate Sieyès, el que había escrito este libro, ¿Qué es el tercer estado? Un obispo llamado Talleyrand, que va a tener un papel muy grande en la revolución y después también en el momento de Napoleón. Y hay Mirabeau, el diputado de Aix-en-Provence. Todos llenos de idea de los filósofos y de las ideas de los redactores de la Constitución norteamericana de 1776. Entonces, hacen esta declaración del hombre mismo con algunas restricciones del abate Grégoire y dos otros obispos que dicen, cuidado, el hombre está más inclinado a hacer uso de sus derechos que a cumplir sus deberes. Pero bueno, tras largos debates, el 20 de septiembre de 1789, está esta famosa Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano. Es muy importante porque, de cierto modo, pone fin a la monarquía de derecho divino. Proclama la soberanía del pueblo. Los términos de libertad y igualdad aparecen de modo que pueden ser interpretados también de todos modos. El preámbulo es más inquietante, nos dice Daniel Hobbes. Se reconoce los derechos naturales del hombre, pero de ninguna manera se hace referencia a su creador. Se reconoce, por ejemplo, que nadie puede ser inquietado por sus opiniones religiosas, pero en la medida que se expresan dentro de la ley. Entonces, ¿quién va a fijar la ley? Va a fijar el grado de libertad religiosa. En fin, es una declaración casi atea o deísta, ¿no? A pesar de una ilusión a un ser supremo. Y Barnave, hasta este famoso diputado de Grenoble, lo va a llamar el Catecismo Nacional, que ya hay deseo como de reemplazar un poco el catecismo de la Iglesia por otro catecismo. Mathiez, que es un historiador de izquierda, reconoce los principios de 1789 son presentados como un cuerpo de doctrina que se basta a sí misma y recibe su valor de la evidencia racional y en modo alguno de la revelación. Así la humanidad se convierte en su propio Dios. Entonces, estamos llegando al final un poco de esta famosa rebelión de la inteligencia que vimos la semana pasada. El clima se vuelve cada vez más pesado, especialmente después de las jornadas de octubre. Jornadas de octubre es siempre lo mismo, ¿no? Son inexplicablemente las calles de París están bloqueadas durante 2 días. No entra harina. Los panaderos no pueden hacer pan. El pueblo se amontina. Viene Philippe Égalité, como siempre, y algunos otros que dicen, ¿saben dónde hay pan? Hay pan en Versalles, a donde está el rey, a 20 kilómetros, en su palacio. Y entonces ahí muchos se van, entre ellos muchas mujeres, prostitutas, hombres disfrazados en mujeres. ¿Por qué prostitutas? Porque en el Palacio Royal de Philippe Égalité había muchísimas casas de bares y casas de prostitución. Entonces ahí se van, ¿no? Esta muchedumbre de 5.000 personas para buscar el panadero, la panadera y el hijo del panadero, le petit mitron.
significa el rey, la reina, eh, y el delfín, y el sucesor, ¿no? El hijo del rey. Y también es inexplicable cómo el rey no reacciona, deja a la gente amontonarse a las rejas del Palacio de Versalles, les deja dormir tranquilamente. Y no se sabe bien por qué, pero cómo, pero por la noche hay la invasión de los apartamentos de la reina. Eh, Matan a los guardias, tal vez la van a matar a ella, se refugia así en estado de pánico en los aposentos del rey. El rey viene en la tribuna, manda sus guardias, dice que quiere la paz y queriendo la paz al final y la concordia y que no haya violencia y todo, acepta y se va a París. Y a partir de este momento el rey estará preso del castillo de los Tuileries, donde él está, en pleno centro de París, estará preso de los parisinos. A partir de este momento pierde toda independencia. A partir de este momento también hay una fuerte ola de exilio en Francia, del clero como de muchos nobles o muchas personas que sienten el clima de violencia. A partir de este momento el rey está casi solo, pierde un montón de sus amigos, un montón de personas. También es difícil defender a una persona que no se quiere defender, no es fácil. Pero aquí está, los acontecimientos de octubre añaden a la tensión. Y entonces viene, a partir de este momento, la primera secularización de los bienes del clero. ¿Por qué? Porque los 6 últimos meses no se han traducido de ningún modo en una mejoría de las finanzas públicas. Entonces no se ve cómo evitar la bancarrota, la terrible bancarrota, dice Mirabeau. El 10 de octubre, el obispo Talleyrand, que está en vía de secularización, propone poner a disposición de la nación, siempre es una gran palabra, poner a disposición de la nación todos los bienes del clero. Los valoraba en 2.000 millones de libras, con una renta de 70 millones. Es visto como suficiente para colmar el hueco que hay en el presupuesto. Un famoso abad, que terminará cardenal, un famoso hombre, Maury, está en contra de eso y replica directamente a Talleyrand. Hace observar que las riquezas de la Iglesia le han sido donadas con intenciones bien precisas para que la Iglesia se ocupe de las escuelas, se ocupe de los hospitales, se ocupe de los registros civiles, se ocupe de un montón de cosas. Muchas veces, evidentemente, hay una especie de riqueza ostentatoria de algunos obispos o abadías, pero eso es el árbol que esconde la floresta. Hay un montón de escuelas, orfanatos, obras sociales que subsisten únicamente gracias a las rentas de la iglesia. Entonces, tomar esto es como tomar no solamente la riqueza de la iglesia, sino también poner en peligro todas las obras de enseñanza y obra social de la iglesia. Sin embargo, bueno, hay que dar algo. Entonces, la iglesia le concede al Estado un préstamo de 400 millones de libras sobre los bienes del clero. Pero ya es tarde, un diputado, Le Chapelier, que vamos a encontrar después, dice que no quieren únicamente los bienes del clero para evitar la bancarrota, sino destruir el orden del clero. O sea, algunos dicen claramente, en nombre de la necesaria igualdad. Entonces, por 568 votos contra 346, un decreto redactado por Mirabeau puso los bienes del clero a disposición de la nación con encargo de proveer convenientemente a los gastos del culto, al mantenimiento de sus ministros y al alivio de los pobres. Era el Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Camus, el presidente, dijo, por lo menos no será un entierro civil. A disposición de la nación es una fórmula vaga, pero se va a precisar poco a poco. Maury felicita a sus colegas por los sorprendentes progresos que ellos hacen
en el modo de apropiarse de los bienes ajenos. Morir va a ser uno que va a defender siempre los derechos de la Iglesia. Entonces, hay dos decretos que serán votados que autorizan entonces la enajenación de los bienes eclesiásticos. La Iglesia pierde de una sola vez todas sus rentas, los diezmos ya han sido abolidos, y el Estado, para garantizar eso, emite un papel moneda que se llama asigna, para garantir los bienes confiscados, pero va a caer en, yo sé que ya pasa, en una emisión demasiado grande de los asignas que van a perder así poco a poco todo valor. Y no faltaron entonces personas para adquirir los bienes del clero, pagando con asigna, así es, dando plata contra asigna. Se van a adquirir tierras, abadías. En este momento va a haber un inmenso cambio de riqueza. De cierto modo, la burguesía en este momento invierte su plata comprando abadías, comprando castillos, casas de nobles. Es impresionante el cambio de fortuna que ocurre en este momento. Esas personas, evidentemente, una vez que volverá el rey al poder y que vamos a tener la restauración en 1815, nadie va a querer volver al estado anterior. Muchos se van a enriquecer, incluso nobles, incluso eclesiásticos. Ahora el clero regular, él también va a tener su decreto, ¿no? Los religiosos. Mismo si se defienden de malas intenciones. Asamblea dice, nosotros no tenemos malas intenciones. Lamet dice, no se trata de destruir a los órdenes, sino a los desórdenes. Linda frase. Pero mismo si el abate Grégoire estuvo muy en contra, entonces se va a entrar en el terreno de la conciencia. ¿Por qué? Porque el 28 de octubre se suspenden la pronunciación de votos en todos los monasterios. De todos los votos que fueron hechos, pobreza, castidad, obediencia, están todos declarados nulos. Eso en nombre de la libertad individual. Este decreto, que lo suprime, va a entrar en vigor el 13 de febrero del año que viene, 1790. Entonces, los oficiales municipales entran en cada casa religiosa y preguntan a cada religioso o religiosa si quiere salir, diciéndole que si quieren salir, el gobierno les asegurará una renta. No se sabe de dónde se va a buscar esta plata, bueno, con la emisión monetaria, pero el Estado dice, le vamos a asegurar una renta si ustedes salen. Entonces, hay monasterios enteros que se vacían y que son abandonados. Y si queda dos por aquí, dos por allá, entonces se pone a los religiosos juntos. Y hay protestas. Esta vez el obispo de Clermont pregunta a la asamblea si su intención es destruir a la iglesia, porque es lo que están haciendo. Pero los resultados son interesantes. En la gran abadía de Cluny, más linda de la Edad Media, 2 sobre 40 benedictinos se quedan, ya 38 se van. En el convento de los dominicos de Saint-Honoré, en París, que será tomado poco tiempo después para hacer un club, el Club de los Jacobinos de Santiago, Jacob. 1 sobre 31 se queda, 15 se van y los otros declaran estar a la expectativa. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero entre las monjas fue unánime, fue ejemplar. Las carmelitas responden al comisario, el yugo del Señor es dulce. No pasó ni un año que la iglesia en este momento parece derribada por tierra. Los culpables serán entonces, eso dice Daniel Hobbes, el espíritu de religión y los propios católicos que por cobardía, ideología o ceguera no supieron prever el desastre. Los enemigos hicieron muy buen trabajo y con muchísima habilidad.
En los diarios de la época sube entonces el tono anticlerical. Hay varios periódicos así que abren. Uno se llama El Père Duchesne, de un famoso hombre llamado Hébert, que será llamado l'enragé, significa el poseído. Es el más violento. Muchos panfletos, sátiras llegan, denuncian, ¿no?, el fanatismo de los católicos. Los clubes se multiplican. Los más activos, el de los jacobinos y el de los cordeliers. Cordeliers, que venía de un antiguo convento franciscano. Los conventos son transformados en clubes o muchos son transformados también en cárceles. Hay molestos en las calles contra padres y religiosas. En vano, un cartujo pide a la Asamblea votar una resolución para que el catolicismo sea reconocido religión de la nación, pero es rechazada en una mayoría aplastante. Sin embargo, todavía se celebró las fiestas de Corpus Christi en 1790, con mucha pompa, fervor, y muchos miembros de la Asamblea asisten a esta procesión. Vemos así grandes como Lafayette o Bailly, que es el alcalde de París, asistir públicamente a la misa, que celebra el aniversario de la toma de la Bastilla. Se hace una gran fiesta, se llama la fiesta de la Federación. El rey participó también, hasta la reina participó, excavando así un poquitito de tierra. Talleyrand, todavía obispo, celebra una misa en el Campo de Marte, en París, donde está frente a la Torre Eiffel. Y bueno, parece que las cosas son armónicas y que la revolución, de cierto modo, terminó. Vamos a tener una constitución, está el rey, una cosa estilo inglés, al estilo norteamericano hay la declaración, intentamos resolver el problema de la bancarrota. Bueno, tal vez ya está, ya hemos hecho la revolución. Muchos piensan que el clima está bueno, pero vamos a tener, tercer punto, la famosa constitución civil del clero. Decía Talleyrand, el mayor error de la Asamblea Nacional. Primeramente, la Asamblea Nacional después de un año se disuelve, hay de nuevas votaciones entre los burgueses y los que pagan impuestos, y entonces se elige lo que se llama la constituyente, que va a durar un año. La primera cosa que va a hacer entonces, estamos en julio 1790, van a promover la reorganización entonces de la Iglesia, una reorganización administrativa, y lo van a hacer sin consultar al Papa, lo que sería el mínimo de respeto y prudencia. Lo que llamó la atención de Monseñor Emery, que es el superior de la Iglesia Santo Sulpicio, un seminario también muy famoso en París, diciendo: aquí hemos tenido un abuso de competencia. Esta Asamblea Nacional, esos burgueses, esos hijos de los filósofos, entonces se dicen: ahora vamos a reorganizar la Iglesia. Entonces ahí Treilhard preside la comisión. Hay 3 jansenistas que ocupan los principales puestos en el comité de redacción. Martineau es el rapporteur, significa el que va a redactar el documento final. Camus y Langevin son defensores. Ellos son de tendencia galicanista, significa de una iglesia nacional, la más independientemente posible de Roma. Se inspiran también de la doctrina del diácono París, llamado también el richerismo, que promueve una democratización en la iglesia. El objetivo será reformar el clero y la iglesia para, como dicen, volver a la pureza de la iglesia primitiva. Eso es siempre la caja de Pandora, así,
la pureza de la iglesia primitiva. Cada vez que hay una reforma en la iglesia, una comunidad nueva, quiere volver a la pureza de la iglesia primitiva. Bueno, ¿cuáles son los principales decretos de reorganización? Los menos grave es la reorganización de las diócesis para que se ajusten a la reorganización administrativa de los departamentos. Se divide Francia en 83 departamentos. Entonces dividen también los obispos en 83. Antes había 160 obispos, 130 que eran titulares, se los reduce a 83. Para tener una parroquia, fijan un número. Hay que tener 6.000 almas. Entonces, eso será el número para poder llamar parroquia. Todos los títulos, beneficios eclesiásticos son declarados extintos. Canonijas, capillas, capítulos regulares, seculares, abadías, prioratos, regla, encomienda, todo eso está declarado extinto. Medida expeditiva, que según de Vigerie, otro historiador de la Iglesia, sobre el cual me apoyé, podría aún considerarse como admisible. Se prevé subsidios que son decentes, que son más que los de antes, lo que va a explicar que algunos sacerdotes van a adherir a esta constitución. No porque son deseosos de tener plata, pero se promete un sueldo decente en cuanto en varios lugares existían sacerdotes muy pobres que tenían casi nada para vivir. Se llamaba la porción congrue. Un promedio de 20.000 libras para un obispo, 50.000 para el de París, 2.000 para un párroco, 1.000 para un vicario. Es mejor que los 400 o 500 que tenían antes. Casi se dobla el salario. Lo singular es lo siguiente. Obispos y párrocos serán en adelante elegidos por el pueblo soberano, exactamente como los miembros de una asamblea legislativa, administrativa. Solo votan los ciudadanos activos, significa los que pagan un impuesto. Entonces se sacan también millones de gente del pueblo. Y es el mismo esquema que para las elecciones en las asambleas de París. Hay dos vueltas, dos turnos. Se elige grandes electores que eligen a la persona. Entonces, pueden votar todos, judíos, protestantes y hasta gente sin religión. Basta que pague, ¿no?, la contribución. Así que los obispos no van a recibir también la investidura canónica del Papa, sino del metropolitano. Se divide la Iglesia de Francia en 10 metropolitanos. Ellos serán elegidos. La única cosa que se va a hacer con el Papa es quien está elegido obispo le tiene que mandar una carta de comunión. Pequeña carta que dice: querido Santo Padre, siempre he querido defender los ideales. Bueno, he visto algunas son muy idealistas, un poco como en la época. Se piensa que basta mandarle al Papa una carta de comunión, pero ven que eso es el cisma. Siempre fue la línea roja con el Vaticano y con el Papa. Ordenar obispos sin el consentimiento del Papa, eso es cismático, eso es la ruptura. Lo que pasó, como señaló Lefebvre, en 1987 o con la Iglesia de China o otros. Ordenar obispos sin el consentimiento del Papa, sin pedir que sea la aprobación de la Santa Sede, porque muchas veces los concordatos son así, la autoridad civil propone un obispo y el Vaticano ratifica. Por eso a veces la autoridad civil propone 2 o 3 y el Vaticano dice, estamos de acuerdo. Lo que pasó, por ejemplo, para Juan Pablo II, con el régimen comunista. Bueno, cada párroco, ¿no?, también será elegido. Y después, bueno, elige sus vicarios en una lista propuesta por el obispo. Y por último, y ahí van a llegar los problemas también, segunda fuente de problemas, obispos y párrocos tienen que prestar juramento a la Constitución del Estado francés, que está redactada
y que va a ser promulgada dentro de algunos meses. Entonces, vemos bien que era inaceptable. ¿Por qué? Porque era la subordinación de la Iglesia al Estado. La Iglesia en este momento pierde toda autoridad. El Papa pierde autoridad sobre los obispos pierden autoridad sobre los párrocos, y los párrocos entonces dependen de consejos electos por personas que pueden tener intereses alejados a los de la Iglesia. Monseñor Emery, el responsable de Santo Sulpicio, dice así: someter un poder que es de emanación de Jesucristo, mismo la autoridad civil, es opuesto a la revelación. Pero era justamente lo que querían los de la Constitución Civil del Clero. Y ahora, cuando vemos esta Constitución Civil del Clero, podemos ver los inmensos daños que hicieron las ideas de los filósofos, los jansenistas, los galicanistas, ¿no? Porque todos se han reunido en este momento en una misma corriente. Se forma entonces una especie de iglesia nacional, pero que es como un engranaje del Estado. La intención no era tal vez de hacer un cisma, pero bueno, lo dijo claramente, por ejemplo, Camus, un jansenista notorio: nosotros tenemos el poder de destruir a la iglesia, pero no lo vamos a hacer, pero tenemos ahora este poder. Y la ley es votada el 12 de julio. Estamos en 1790, 12 de julio. ¿Cuál será la primera reacción del Papa? El Papa está informado de todo lo que pasa. Tiene gente que regularmente le envía notas sobre los trabajos de la Asamblea. Y sigue con cierta ansiedad en Roma la evolución de los trabajos. Ya había criticado los actos de la revolución y había criticado la secularización de los bienes del clero y la extinción de los votos. Lo había hecho el 29 de marzo. Esas reformas habían pasado en octubre, ¿se acuerdan? 1789. Ya en marzo el Papa había mandado una crítica secreta, no pública, sobre estas dos cosas: secularización de todos los bienes del clero y extinción de todos los votos. Luis, el rey Luis XVI, tiene que sancionar la Constitución Civil del Clero para que tenga fuerza de ley. Según la Constitución, él tiene un derecho de veto y las leyes tienen que ser sancionadas por el rey. Pide consejo a sus ministros, que le aconsejan de temporizar, intentar ganar tiempo, de no oponerse a la asamblea, de buscar una especie de acuerdo con el Papa. Sin embargo, el 9 de julio el Papa escribe al rey y le dice: debemos deciros con firmeza y con amor paternal que si aprobáis los decretos relativos al clero, engañaréis a toda vuestra nación, hundiréis vuestro reino en el cisma y tal vez en una guerra civil religiosa. Profético el Papa. Había sentido los riesgos, llama las cosas con su nombre, es un cisma, y anticipa los riesgos. Tal vez eso va a degenerar en una guerra civil. Expidió entonces cédulas pidiendo al rey que rechazara la Constitución desde el 10 de julio. Pero, sin embargo, el 23 de julio el rey había dicho que no se iba a oponer a los decretos de la Asamblea, y entonces sanciona y promulga entonces esos decretos el 24 de agosto. A partir de este momento hay varios obispos que inician también a despertarse, o todas personas que tienen un poco de formación teológica, como el Colegio de Navarre o el Colegio de la Sorbona, emiten así documentos diciendo: pero cuidado, ¿qué estamos haciendo? Casi todos los obispos apoyan un texto de Monseñor Boisglin, el arzobispo de Aix, que combate la Constitución civil del clero. Y sintiendo desde el inicio la resistencia, el diputado Voidel dice,
a todos los sacerdotes funcionarios, ven la diferencia, son llamados ahora funcionarios, a prestar juramento de mantener con todas sus fuerzas la Constitución decretada por la Asamblea y aceptada por el rey. Quienes se niegan serán considerados como dimisionarios y reemplazados. Si continúan, serán considerados como perturbadores del orden público y rebeldes. Es un nuevo decreto. El rey hesita a sancionar este nuevo decreto, sin embargo lo hace el 26 de diciembre. Significa, se ordena que presten juramento todos los curas a la constitución civil del clero bajo la pena, la amenaza de ser dimitido. El rey no sabe qué hacer, como siempre no sabe qué hacer, mal aconsejado por Monseñor Boisglin, entonces decide sancionar este decreto. Y como pasa siempre, cuando viene la asamblea para sancionar el decreto, es aplaudido, muy aplaudido. Toda la asamblea lo aplaude, ¿no? Cuando va en el sentido de la asamblea, entonces recibe todas las aclamaciones y los aplausos. Conclusión de Talleyrand en sus memorias. No temo reconocer, sea la que fuere la parte que yo había tenido en esta obra, que la constitución civil del clero ha sido tal vez el más grande error político de esta asamblea, independientemente de los vergonzosos crímenes a que haya dado lugar. Vienen entonces los primeros juramentos, ¿se acuerdan? Hay que jurar, entonces, mantener con todas las fuerzas la Constitución. El abate Grégoire es el primero, ¿no?, a jurar. Puse su foto abajo a la derecha. Arriba está el obispo Talleyrand. Se vienen entonces los primeros juramentos, pero también se vienen las primeras consagraciones a partir del 4 de enero de 1791. Y no se sabe qué hacer para consagrar, porque se necesita obispos, muchos obispos no quieren, entonces será Talleyrand, como siempre, muy servil, que va a ordenar a los primeros obispos, que después ordenarán a los demás. Se pide en la asamblea, hay todavía bastantes curas, ¿no?, y sacerdotes en la asamblea constituyente, que cada uno venga en la tribuna para decir públicamente que jura fidelidad a la constitución civil del clero. El problema es que si algunos juran, rápidamente varios van y hacen como una especie de pequeña profesión de fe diciendo que no pueden jurar. Entonces, al final se renuncia a este modo de saber si van a jurar o no. Y en vano se propone que todos los que no juran sean excluidos de la asamblea. A pesar de eso, vienen multitudes del pueblo en la sala de la asamblea que amenazan de colgar a la lanterna, a la horca, a los llamados de contrarrevolucionarios. Pero nadie lo hizo. Sobre los 100 que habían jurado el día anterior, 20 se han retractado. Mirabeau concluye: le hemos quitado sus bienes, pero han conservado su honor. Pero si no, varios, sí, obispos o sacerdotes va a iniciar a hacer este juramento. Serán llamados los jureurs, los que juran. Juraron para los historiadores 57% del clero, según Mathiez, 48% según Lagorce, un poco más de la mitad según Latreille. Más o menos estamos con esta proporción. Entonces hay una profunda división de la Iglesia de Francia a partir de este momento. Después de la condenación de Roma, que va a llegar poco a partir de marzo, muchos se van a retractar. Mori anuncia a los diputados: tened cuidado, señores, es peligroso hacer mártires. Y varios notan que el camino será violento y llevaría fatalmente a la persecución de quienes se niegan a someterse
a los decretos religiosos de la Asamblea Nacional. Los gallicanos, dice Daniel Hobbes, pueden tener motivos de alegría, pero ellos mismos van a ser llevados por la corriente anticristiana que va a ser cada vez más feroz. Y al final, el gran vencedor de todo eso será el Papa. Pero por el momento, el Papa, ¿qué hace? Sino condena. Algunos diputados van a recibir ese famoso decreto del Papa de marzo 91, llamado Quod Aliquandum. Otro breve va a venir después, al final de abril, será llamado Caritas. Son dos breves que condenan públicamente la constitución civil del clero. Afirma el Papa que la constitución civil del clero no era solamente cismática, sino herética en muchas de sus partes, y excomulgaba a aquellos sacerdotes y obispos electos según la nueva ley, que no se retractarían en un plazo de 4 meses. Le da 4 meses para retractarse. Lo que desata en toda Francia una ola de furor de muchas personas contra el Papa. Se quema un maniquí del Papa con copia de sus breves en el Palacio Real, como siempre el de Philippe Égalité. Y en acto de represalia y desafío, la famosa iglesia Santa Genova se vuelve el panteón, a donde se van a enterar gente famosa. Hacia el día de hoy, esta iglesia sirve así como panteón. Más grave, se rompen las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno en París. El cardenal de Bernis es llamado a París y su reemplazante no es aceptado por la Santa Sede. El nuncio en París, Monseñor Dunani, se va y deja un internuncio, Monseñor Salam. Entonces, a partir del 4 de enero, es el momento a donde todos los párrocos y sacerdotes vicarios tienen que jurar públicamente, tienen que prestar juramento delante de todas las autoridades constituidas. Tienen que tomar esa decisión grave para su vida. Muchos en las iglesias este domingo están bajo la presión popular. Gente viene y grita a la horca si el sacerdote no jura y lo aclama fuertemente si lo hace. Algunos no dicen nada, otros juran, algunos explican una otra decisión. Los que no juran bajan, van a la sacristía y se van. Ya pierden todo su puesto. Se comienzan las elecciones en la catedral, bueno, se comienzan las elecciones de los nuevos obispos, ¿no? Y como faltan sacerdotes, porque más de la mitad no ha jurado, y los que han jurado ya, muchos inician a retractarse y mucho más lo van a hacer. Entonces se hace llamamientos a sacerdotes libres, a vicarios sin cura de alma, a antiguos religiosos exclaustrados, así se busca, ¿no? A un obispo constitucional, así se llaman, al que se le reprocha la mediocridad de su clero, responde: ¿qué quiere? Cuando no hay caballos, trabajamos con asnos. El clero constitucional, sin embargo, no hay que condenarlo, ¿no? Dentro de 2 años va a contar numerosos mártires. Hay algunos que son de fuerte tendencia jansenista, entonces gente también de gran austeridad. Otros que habían jurado para no abandonar a su pueblo. Como en cualquier lugar hay flojos y valientes, ¿eh? Hay puros y concubinarios, hay delatores y víctimas de la guillotina. Pero sería injusto condenarles porque se han equivocado. Algunos obispos fueron muy valientes. El obispo Gregoire mismo, el papa, el jefe de esa iglesia constitucional, se va a negar a dejar la sotana en medio de las mayores persecuciones de la convención, ¿no? En medio del terror, 93, 94. Algunos son intrusos como Goebel, que no se sabe de dónde viene, pero por oportunista es nombrado arzobispo de París, ¿no? Que se apresuró en jurar y que acompañó todo el proceso revolucionario leyendo los decretos del Estado en su iglesia, bueno, transformado sus sermones
en justificación de la política del Estado, cuando va a venir gente en su casa en 93 para decirle, ahora tienes que apostasiar, dice, déjame llegar primeramente a la convención, llega delante de la Asamblea Legislativa de la Convención, toma su cruz y dice, ese símbolo del fanatismo ahora lo quiero dejar. Lo pone sobre la mesa. Mi única religión será la de la libertad y de la igualdad. Sin embargo, será arrestado algunos meses después, diciendo que al final no estamos seguros de la sinceridad de su conversión a la razón, y entonces será ejecutado. Y en el momento de morir, pide perdón por sus excesentridades y grita, ¡Viva Jesucristo! Eso es un poco típico, así, ¿no? Del clima, a donde a veces la cobardía de uno también a veces se transforma en un sacrificio heroico. Es difícil condenar así, ¿no? De golpe eh, el clero constitucional. ¿Cuál es la reacción del pueblo? El pueblo, evidentemente, él necesita claridad. No admite distinciones. O juro o no juro. Si juro, el Papa dijo que no, que tiene que ser excomulgado. Si no juró, es un leal, ¿no? Entonces, no hay distinción, ¿no? Lo que hace que se inician fuertes disturbios. Hay párrocos que necesitan la ayuda de la Guardia Nacional para entrar en su nueva parroquia, para poder ser instalados. Hay algunos panaderos que no dan pan a los sacerdotes que han jurado. Son silbados en las calles, algunos sufren bromas. En algunos lugares se les roban las campanas en la noche. Mismo los obispos necesitan siempre de la fuerza pública para entrar a veces en algunas abadías o iglesias. El obispo de Lille es llamado Monseñor de las Bayonetas. El obispo de Arles necesita de los guardias con sables desenvainados para entrar en la clausura de las monjas, sus queridas hijas, como las llaman, que se niegan a arrodillarse para pedir su bendición. No lo reconocen como obispo. Y hay los llamados entonces refractarios, los que se niegan a jurar y entonces tienen que tomar muchas veces el camino del exilio. Algunos van a seguir, sin embargo, ejerciendo su ministerio, entonces lo ejercen compitiendo, de cierto modo, con los juramentos, celebran en conventos, capillas, incluso en salones, en las casas, y los padres les llevan sus hijos para que sean bautizados, para confesarse, les llaman para que vayan a reconciliar a los moribundos. Entonces, en muchos pueblos, casi toda la población va únicamente al refractario. Entonces crece la grieta entre los dos cleros. Celos, desconfianza y muy pronto hostilidad abierta. Matías en este momento habla de guerra religiosa desencadenada. Algunos oficios hechos por refractarios son perturbados por patriotas, entre aspas. Se les sacan del púlpito, algunos son llevados a la prisión. Mujeres son atacadas por otras mujeres. En la iglesia Santo Tomás de Aquino, en París, se pone la inscripción: aviso a los devotos aristócratas, medicina purgante distribuida gratis. La invasión de algunas iglesias, como la de los irlandeses en París. Por sus heridas muere un sacerdote. Delante de la violencia creciente, el abate Renal escribe una carta abierta a la Asamblea Nacional que causa sensación. Llamados a regenerar a Francia, están conduciendo la nación a la ruina. La Asamblea Nacional quiere que baje la violencia, autoriza a los seguidores de culto a abrir sus templos en edificios privados, lo que genera de nuevo tumultos, manifestaciones. Talleyrand se pronuncia por una libertad de conciencia plena y entera. Se vota un decreto de tolerancia, lo que provoca esta vez el furor del nuevo clero y se siguen las manifestaciones. Y muchos juramentos siguen buscando a la fuerza pública
a fin de eliminar a sus rivales. En Bretaña se obligan a los refractarios a retirarse a 4 leguas, significa 4 horas de camino, de su antigua residencia. Se inician ya a apartar. El mismo rey quiere ir en Saint-Cloud, ¿no? Significa a 20 kilómetros de París, para recibir el sacramento de la reconciliación de mano de un sacerdote refractario, fiel, ¿no? Que no ha jurado. Danton, un revolucionario, llama a la población y entonces la población se amotina delante del palacio de las Tullerías y el rey no puede salir, está preso. En junio va a intentar salir de noche, clandestinamente, con la reina y algunos otros, y va a percorrer más o menos 150 kilómetros hasta ser reconocido y enviado de vuelta en París. Y perdió a partir de este momento todo prestigio y se dio cuenta, es el acontecimiento clave para él darse cuenta del rumbo de la revolución. A partir de este momento no sancionará más ningún decreto contra la Iglesia y entonces será llamado Monsieur Veto, el señor Veto, y será por su rechazo a condenar al clero refractario que en su gran mayoría será entonces destituido. Aquí está abajo Danton, el joven abogado que inicia a tomar cada vez más poder, justo con un famoso abogado llamado Vergniaud, que crece esta vez en un grupo de diputados que vienen de Bordeaux y que serán llamados les Girondins, los girondinos. Bueno, crece la violencia contra la Iglesia, ¿no? cada vez más fuerte. La Iglesia, la constituyente, ¿no? Después de un año se separa, se nace la legislativa, ¿no? Asamblea Nacional, que duran un año, se felicitan cuando se van, se separan con declaraciones de que la revolución ha concluido, que todo va a volver al orden, que está todo bien. Y sin embargo, esos discursos no convencen a nadie. Hemos tenido un gran fusilamiento en París, en el campo de Marte, a donde fallecieron decenas y decenas de personas. La Guardia Nacional atiró contra la muchedumbre y entonces el fusilamiento del 17 de julio 91 del campo de Marte dejó también recuerdos de violencia muy fuerte. El tono sube. Cada vez más se acusan los inmigrados, los aristócratas, los sacerdotes refractarios, acusados de ser enemigos de la nación. Del lado de los católicos hay también bastante resentimiento delante de la confiscación de los tesoros del pueblo, de la iglesia, del hecho de que muchas veces justamente cálices, hostias, obras de arte están en manos del pueblo y son robados y llevan a todo tipo de tráfico. Entonces el clima se vuelve cada vez más eléctrico. Los que van a tener el poder, ¿no? Van a ser cada vez más no la asamblea y la legislativa, sino la calle, las famosas secciones de París. Estas secciones que obedecen a algunos jefes como Danton, como Hébert, como Chomet, como Marat, más que todo el más famoso, y que después esos jefes van a ser también sobrepasados por la violencia popular que ellos desatan. Cada vez más hay los famosos sans-culottes, ¿no? En las calles de París, armados de picas, ¿no? Que cortan la cabeza y le ponen sobre una pica. La Iglesia romana, entonces, a partir de este momento, va a pasar de tolerada a sospechosa. Y ahí vienen los primeros decretos, ¿no? Que son sobre la cuestión religiosa, que siempre vuelve como problema principal. Se mandan cerrar las facultades católicas. Propuesta fue hecha de alejar de 10 leguas de su antigua residencia a todos los refractarios. Fauché, obispo constitucional, reclama la suspensión de toda pensión a cualquier sacerdote que se niega a jurar. Dice,
Al lado de los sacerdotes refractarios, los ateos son ángeles. So pena de ser considerado sospechoso de rebelión contra la ley y de malas intenciones contra la patria. Cada comuna redacta una lista de los juramentados y refractarios, que se consideran como responsables en caso de tumulto religioso. Sospechosos, ya llegó la palabra, ¿no? Fija una clase de hombres aún no juzgada, pero punibles. Monseñor de Boisglin resume así el clima. ¿Qué derecho es ese que la Asamblea se atribuye? No para hacer leyes que castigan los crímenes, sino para crear crímenes mediante leyes. Bien visto. El rey, de su lado, tiene reconocido el derecho de veto, según la Constitución. Entonces, estos decretos, ¿no?, que alejan a los sacerdotes, que los declaran sospechosos, están cancelados, digamos, no entran en vigor, no están sancionados por el rey que pone su veto. Entre tanto, los liderados por Vernio, aquí arriba, ven que una manera también de resolver el problema de las finanzas, puede parecer extraño, pero es la guerra. Declarar la guerra para poder apoderarse de riquezas que están en otros países. Eso lo hará muy bien, por ejemplo, un Bonaparte en su campaña de Italia. Y entonces hay presión cada vez más fuerte sobre el rey para que declare la guerra, también porque es siempre más fácil desviar la atención, ¿no?, sobre los enemigos del exterior cuando hay problema en el interior. Eso me parece que lo ha conocido Argentina también en los años 80, ¿no? Desviar, ¿no?, sobre un peligro exterior cuando no se consigue poner orden a nivel interior. Para el rey, la guerra no está visto como una cosa tan mala, porque si gana justamente el ejército de Austria o de Prusia, bueno, van a permitir que se le restablezca el poder a él como rey. Sabemos que la reina es de Austria, entonces este ejército va a luchar para que también la hermana del rey, del emperador de Austria, sea restablecida en su dignidad y en sus poderes y en su libertad. Entonces se declara la guerra el 6 de abril de 1792. Pero llegan en este momento nuevos decretos, los decretos de abril. Hay prohibición del hábito religioso, supresión de todas las congregaciones religiosas. Esta vez no hay ningún diputado en la procesión de Corpus Christi. Hay cada vez más incidentes en las provincias. Unos se quejan de no poder hacer la procesión en paz. Otros de haber sido golpeados porque no se inclinaron delante del Santísimo. En Marsella hay sacerdotes refractarios expulsados, como perros, como dicen. En Normandía se habla de odiosos crímenes hechos contra mujeres sospechadas de fanatismo. El 23 de abril, el diputado Roland pide medidas ejemplares contra los fanáticos. El 27 de abril, pide la deportación, es decir, el exilio, a la frontera de cualquier sacerdote al que 20 ciudadanos denuncian como no juramentado. Si se encuentra un sacerdote que no cumple el exilio, será condenado a 10 años de cárcel. Decreto llevado el mismo día a la sanción del rey, que lo rechaza. Como también rechaza el decreto que lo desarma, que licencia su guardia. El rey ahora, dice Dumouriez, el general que lo encuentra, confió que tuvo la impresión de que el rey había hecho el sacrificio de su vida en reparación con lo que llamaba su falta, que había sido la aceptación de la constitución civil del clero. Siempre se reprochará eso como una grave falta. Y para terminar nuestro encuentro, primera fase,
es la abolición de la monarquía y los primeros masacres. Ya el 20 de junio, muestro aquí, hay una primera invasión del palacio de los Tuileries por las secciones lideradas por Santerre. Al grito, abajo el veto, que mueran los curas. El rey acepta vestirse con el gorro rojo, beber a la salud de la nación, pero no vuelve atrás su veto. No sanciona los decretos de deportación de los sacerdotes. Nunca sacrificará su deber, como dice. La situación de humillación del rey tiene un efecto devastador en las provincias. La legislativa en este momento también tiene mucho miedo. Les recuerdo que la gran mayoría son burgueses y no les gusta la violencia y tienen como primer principio el derecho de la propiedad. El rey visita esa asamblea bajo aclamaciones, pero en la provincia se caldean los ánimos. Ya hay arrestos de sacerdotes no juramentados. Mismo si no fue sancionado por el rey, ya hay algunos que son arrestados. Entre tanto, hubo esta declaración del duque de Brunswick, porque sus tropas prusianas avanzan. El 25 de julio, amenaza estúpidamente a la población de París si se toca la persona del rey. Entonces ven que ahora rey y iglesia son vistos como antipatriota, son vistos del lado del enemigo. En París hay atmósfera de pánico y gran fervor. Se declara la patrie en danger, la patria en peligro. Miles de voluntarios se alistan. También Danton hace alistar mucho, porque es una manera también de mandar fuera a elementos violentos. No se sabe cómo va a terminar esta violencia. Se desencadena la pasión antirreligiosa. En París, la comuna hace arrestar a todos los sacerdotes no juramentados que se conoce. Hay varios centenares que son arrestados. También en Provenza, en Normandía, en Marsella hay conventos enteros que van a la cárcel. En la asamblea hay el miedo de ser sobrepasado por el movimiento. Entonces se vota la anulación del voto de Luis XIII, el voto que se celebra el 15 de agosto, de consagración de Francia a María. También hay supresión total del hábito y deportación de los sacerdotes. ¿Qué pasó? Como ven a la derecha, aquí el 10 de agosto, hubo esta vez una nueva invasión de las Tullerías que provoca la huida del rey a la Asamblea Nacional, que lo pone en la cárcel del templo, y proclama entonces la abolición de la monarquía. Como siempre, el rey renunció a defenderse, pidió a los suizos que defendían su palacio de no atirar más para no hacer correr la sangre. Esos 800 soldados que lo defendieron, arriesgando su vida, son presos y masacrados el día mismo. Un joven teniente asiste a este masacre, se llama Napoleón Bonaparte. Y dice, qué estúpido este rey, con 4 o 5 cañones, yo te mandaba toda esta población a sus casas. Sin embargo, ¿qué vamos a tener? Es las famosas matanzas de septiembre, ¿no? Porque la situación militar empeora. Después de Longwy cae Verdun. La invasión prusiana no tiene más obstáculos. En la asamblea en París, sobre 700 diputados, solamente 300 se quedan, el resto huye a la provincia. Danton, ministro de la Justicia, no hace absolutamente nada para calmar las pasiones. La Comuna Insurreccional de París, dirigida por Marat, le puse su foto abajo, en el medio de este pánico general, como se dice, reclama un levantamiento en masa. En su periódico dice así: ciudadanos, el enemigo está a nuestras puertas, que no quede detrás de nosotros en París un solo enemigo para regocijarse de nuestras derrotas y asesinar en nuestra ausencia a nuestras mujeres e hijos. Fue un llamamiento a la matanza y fue bien oído.
Entonces la matanza se inicia el día 2 de septiembre. Una banda de seccionarios sacó 3 sacerdotes del carruaje que les conducía a la prisión y los colgó. Fue la señal de la matanza que iba a durar más o menos 48 horas. Su escenario fue la mayor parte las prisiones, las diferentes prisiones. Sacan a los presos, le hacen un juicio, a los sacerdotes le preguntan si juraron o no, y si los condenan, abren la puerta y están las secciones de París que los descuartizan en el instante. En el convento de los carmelitas hay más o menos 80 curas que van al suplicio así. ¿Has jurado sí o no? No, entonces vas por aquí. Se dan mutuamente la absolución antes de ir. Y si van al convento de los carmelitas en París, hay una pequeña inscripción que dice Hic ceciderunt. Aquí cayeron. En este recinto ninguno se salvó con una mentira. La pregunta para salvar su vida era decir sí, he jurado. Como ni uno lo dice, son todos masacrados. Violet, uno de los jueces, dice, no lo entiendo. Tenían aspecto feliz e iban a la muerte como a unas bodas. Mara lo había dicho, hay que vaciar a las cárceles. Pero también fueron al hospital de la Salpetría y mataron a delincuentes comunes, prostitutas, violándolas, adolescentes en casas de corrección. Mara justifica este acto diciendo que fue un acto de justicia indispensable. Invita a los patriotas a adoptar medidas tan necesarias. De hecho, hubo masacres en las provincias, pero no con tan grande cantidad. Manon Roland, la mujer de un diputado muy anticlerical y muy feroz, el ministro de Educación. Sin embargo, Manon Roland le escribe a un amigo: si conocieras los terribles detalles de esas expediciones, las mujeres brutalmente violadas antes de ser despedazadas por estos tigres, los intestinos cortados llevados como turbante, las carnes humanas comidas cuando aún sangraban. Vos conoces mi entusiasmo por la revolución, pues bien, me avergüenzo. Así que el nuevo régimen, la República, inicia en un baño de sangre. El 20 de septiembre, la victoria de Valmy aleja un poco el peligro exterior, pero entonces, poco a poco, se pide que sea puesto el terror al orden del día. Danton, que fue nombrado ministro de la Justicia, cuando se le pide si quiere frenar un poco los masacres, responde: no me importan los presos. Y van a venir entonces las últimas medidas contra la Iglesia que provocaran entonces la primera insurrección. Eso son cosas que veremos la próxima vez. Así que, María, te dejo las Muy últimas bueno, palabras y padre. tal vez hay algunas Muchas preguntas. gracias, padre. Quizás Historia alguno terrible, quiere pero preguntar. necesaria conocer. No, por ahora no. Sí, ¿puedo? ¿Sí, Sí, Eduardo? me acordaba de las 16 monjas que fueron mártires y que hubo una obra de teatro y una